Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 12 de la tarde, 56 minutos, les contamos qué pasa con el cierre de la vía al Llano, que cumple casi una semana. Pues ahí están avanzando los trabajos de rehabilitación en el corto tramo de la vía antigua, con el objetivo de brindar una solución temporal a la movilidad en la carretera entre Bogotá y Villavicencio. Pero mientras eso pasa, Ana Milena, la montaña que produjo el alud sigue cediendo y ha agrietado varias viviendas. La filtración de agua tampoco se ha detenido. Por eso nuestros periodistas están en distintos puntos del lado de la gente, hablando con los ciudadanos, con esos que resultan más afectados. Julián Ríos, vamos a comenzar con usted. ¿Dónde se encuentra? Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el punto donde se registra el derrumbe. Vamos a mostrarles los dos escenarios que se presentan a esta hora. A mi izquierda está la carretera principal y al fondo la montaña que se vino y que taponó esta importante vía. Retroexcavadoras esta semana estuvieron quitando la parte de lodo y tierra, pero ya suspendieron, retiraron la maquinaria porque a medida que van retirando la montaña sigue copando y sigue cediendo el terreno y sigue copando aquí la principal carretera. Y aquí a mi derecha tenemos el pequeño tramo de la vía antigua. Es la vía alterna que están rehabilitando y que están tratando de habilitar para poder dar paso por este importante corredor vial. Se había hablado de 72 horas, pero parece que no se van a poder cumplir porque los trabajos, a pesar de que se están adelantando de manera intensa, se necesita mucha preparación y mucho acondicionamiento de esta vía. En la parte alta de la montaña sí siguen los afectados, hablamos con ellos, los acompañamos a la zona donde dicen que se está filtrando el agua y que lo más importante es hacer canaletas, secar esos encharcamientos o toda la agua que está ahí aposada para evitar que se siga filtrando y se siga viniendo la montaña. Escuchémoslos. Ayúdanos a que cese todo este deslizamiento, toda esta tragedia. Los habitantes de la vereda Caraza en Chipaque le están rezando a la Virgen para que la montaña no se siga desprendiendo y afectando a más familias. La casa de Caterine y su esposo en Caraza también está en riesgo de que el derrumbe la tire al piso. Tanto la parte alta como la parte baja nos estamos viendo afectados por el tema del deslizamiento, la masa que se mira en movimiento, que es de bastante magnitud. Y es que son bastantes metros cúbicos de tierra y de lodo que volvieron a tapar la carretera principal hacia el llano. Esta es la carretera principal en la vereda Caraza. Ya las retroexcavadoras de la concesión estaban en este punto y habían retirado muchísimo lodo y muchísima piedra de este lugar, pero la montaña en la parte alta cedió y nuevamente la montaña se corrió y volvió a tapar la carretera. ¿Pero por qué se dio nuevamente la montaña y cuál es la causa del movimiento en masa? Los habitantes insisten en que es por filtraciones y represamiento del agua en la parte alta. Por los malos manejos de las canales, o sea, las canales están quebradas, o sea, el agua no tiene por dónde bajar. Pero esas canaletas no les han hecho el mantenimiento adecuado, entonces se chitearon, entonces esa agua sale de las canaletas y se viene por los potreros y viene y hacia acá se represa. La tierra sigue deslizándose, acompañamos a los agricultores y campesinos hasta la zona donde aseguran se está acumulando y filtrando el agua. Con varias piedras que lanzaron quisieron evidenciar la profundidad de los pozos. Mientras los pobladores exigen una solución al problema, los operarios y trabajadores de Coviendina avanzan en los trabajos para habilitar el corto tramo de la antigua vía, que servirá como variante. Desde el miércoles 10 de septiembre iniciamos las labores de adecuación de la variante desde el kilómetro 18,400 al kilómetro 19. El personal de la concesionaria, en conjunto con los contratistas, trabajamos las 24 horas del día con el fin de habilitar este corredor en el menor tiempo posible. Sin embargo, para otros pobladores de la zona, esta solución temporal también los podría perjudicar. De todas formas, esos carros pesados mueven las casas y presenta a que el de la vibración se va aflojando, lo mismo la tierra. No estamos de acuerdo, porque están habilitando una vía de hace años que estaba abandonada. Lo segundo, la están habilitando encima de un terreno con falla geológica. Una semana cumplirá mañana el cierre total de la carretera Bogotá-Villavicencio. Los habitantes piden ayuda y siguen rezando para que la montaña no se derrumbe más y los conductores y viajeros puedan volver a transitar lo más rápido posible por este importante corredor vial del país.
Sí, y mientras que siguen trabajando aquí para poder habilitar esta importante vía y también darle paso por la vía antigua a los vehículos que se encuentran en la carretera y poder rehabilitar obviamente la vía. Está empezando a llover, ha llovido en algunos tramos y ha llovido también en las horas de la noche, en la mañana. En este momento está empezando a llover, lo que perjudicaría aún más los trabajos que se están adelantando aquí en este sector del kilómetro 18 en Chipaque, Cundinamarca. Es que ese es otro tema, Julián, es temporada de lluvias en esa zona del país. Gracias por el reporte. 1:02 p.m. Entre tanto, sigue el aumento en los precios de varios alimentos provenientes del llano. El incremento ya supera el 20% y empieza a sentirse en tiendas de barrio y supermercados. Tatiana Gordillo nos cuenta cuáles son los productos con más incremento y también reportan escasez. ¿Cuáles son? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues los productos que más están creciendo de precio siguen siendo el plátano, la yuca y algunas frutas, todos ellos provenientes del llano. Sin embargo, pues lo que están diciendo aquí en la central de abastos más importante del país es que todavía no hay escasez, que aunque los precios vienen aumentando, siguen existiendo cantidades apropiadas para abastecer la capital del país de estos alimentos. Recorrimos también tiendas y supermercados y allí el incremento por plátano, por ejemplo, es de hasta 800 pesos. Aquí les mostramos incluso cuáles son las alternativas de los compradores para empezar ya a reemplazar estos alimentos. La crisis en la vía al llano ya empieza a sentirse en la mesa de los bogotanos. Los camiones que transportan alimentos desde esta región hasta la capital están tardando hasta 7 horas en llegar, una situación que no solo golpea a los transportadores, sino que también se refleja directamente en el bolsillo de los compradores. El precio está a 75.000 la pareja, la gruesa está a 120 y 110.000 pesos. ¿Y en cuánto estaba hace unos días, hace una semana? Sí, hace unos días estaba en 50.000, a 40.000 estaba. Está aumentando. Está aumentando. Pero hay, o ya se está escaseando. No, sí hay todavía, pero está cara. Está cara, pero hay. El plátano, la papaya y la yuca son algunos de los productos que más han subido. En tan solo unos días, en algunos casos, los precios se han duplicado. Bueno, varios alimentos que han subido de precio. Naturalmente los que vienen del llano. Por ejemplo, la papaya está súper costosa. Una yuca como tal, pues, así un promedio está costando 5.000, 6.000 pesos una yuca, que equivale por ahí 1,5 libras. ¿Que antes costaba cuánto? No, antes costaba por ahí 3.200, 3.500 pesos. En tiendas y plazas de mercado, los compradores ya sienten con fuerza el incremento y no dudan en manifestar su inconformidad por lo costoso que se ha vuelto estos productos básicos de la canasta familiar. Demasiado costosos. Ya se empieza a sentir en las tiendas. Claro, sí, yo que compro cada ratico. Sí, lo siento. Lo siento bastante. En estos momentos el plátano y la yuca tendría que hacerlo por papa y la papa también está cara. Para enfrentar la situación, comerciantes de Corabastos y de distintos puntos de la ciudad han empezado a traer los mismos alimentos pero de otros departamentos. Sin embargo, aseguran que la calidad no es la misma y que aún así los precios continúan en aumento. Estaba entre 60 y 65.000 pesos, ahorita está entre 75.000 y 80.000 pesos una bolsa de plátano llanero. Sí, se ha aumentado ya 20.000 pesos. ¿Qué pasaría si sigue la situación así? No, ya nos toca a otros departamentos acudir y estamos en eso. El llano, una de las principales despensas agrícolas de Bogotá, sigue enfrentando dificultades de movilidad y el impacto directo ya se siente en el mercado de alimentos de la capital. Y es que pueden ser hasta 7 horas de trayecto lo que tienen que hacer estos transportadores, sobre todo para traer productos como el plátano desde la vía al llano. Ya van varios días desde el cierre total de la vía principal y ya incluso están empezando a llegar estos camiones que también estaban de alguna manera represados con estos alimentos. Lo que más les preocupa es que la situación no mejore rápidamente y se empiece a quedar la cosecha en los campos. Eso en cuanto a los alimentos, Tatiana, pero el impacto del cierre de la vía al llano se siente también en la terminal de transportes de Bogotá. Según las empresas, disminuyó la salida de buses con destino a los llanos en un 50%. Daniela Pachón, buenas tardes. Usted está en el lugar. ¿Qué le dijeron los transportadores y los viajeros? Tatiana, antes de que se generara ese deslizamiento que llevó al cierre de la vía al llano, aquí en la terminal de transportes de Bogotá, usualmente en promedio cada media hora salía un bus con destino al Meta o a otros departamentos de la región. Pero hoy ustedes lo pueden observar, otra la realidad, poca o nada es la afluencia de viajeros interesados en ese destino. Nos dicen que hoy en promedio un bus sale cada 2 horas y eso no significa que vaya con su capacidad al 100% ocupada. Más temprano hablamos con transportadores y conductores y esto fue lo que nos contaron. Esta imagen habla de la preocupación que hoy tienen las empresas transportadoras de pasajeros. La venta de tiquetes a los llanos bajó.
Hasta ahora hemos despachado un solo vehículo hasta el momento. En toda la mañana. Son las 11 de la mañana y solo un Como pasaje. estamos cargando por rondas, entonces toca esperar ronda por ronda para que vaya evolucionando. Solo hay una opción para ofrecer desde Bogotá, la ruta Guateque, Villanueva, Cumaral, Villavicencio. Más tiempo, más costos. Pasaje normal antes estaba en 44.000 pesos, con hora aproximada de llegar a Villavicencio, 3 horas, 4 horas aproximadamente. En este momento está 88.000 pesos, con la diferencia que se nos suben los costos con los operadores, con todo, y son 10 horas de viaje hasta Villavicencio. Algunos regresan a sus casas en Villavicencio tomando este trayecto porque no aguantan más la incertidumbre y la preocupación por una pronta fecha de apertura. Sí, muchísima molestia porque nosotros estábamos en una celebración familiar y habemos mucha gente de Bogotá. Nosotros porque no subíamos no teníamos carro para subir, pero mucha gente con carro se quedó allí, trastocados todos, anulando reuniones, horrible. Tengo en mente que si me tengo que ir por Boyacá, son como 12 horas, pues me voy por ahí. La terminal de transporte se dice que disminuyó en 50% la salida de buses y es que las mismas empresas dan testimonio de que las cuentas no dan. Cada media hora tendríamos vehículos. ¿Y hoy cada cuánto están saliendo? Y nosotros cargamos por ahí cada hora y media para que salgan con el viaje. Pongámosle 1.000 pasajeros diarios, en este momento máximo están viajando 200 pasajeros y eso por la necesidad. Las citas médicas, compromisos familiares y otras razones tienen estos pasajeros que a pesar de pagar más dinero insistieron en viajar. Cuénteme por qué se arriesgó a viajar a pesar de que la vía está cerrada y esta ruta es más larga. Porque tenía una cita médica con mi hija que está embarazada. ¿No daba espera? No, señora. Por ahora hay expectativa en la variante de la vía antigua que autoridades preparan para abrir como paso provisional alterno. 120 kilómetros se separan a Bogotá de Villavicencio por la vía tradicional, la que hoy está cerrada por cuenta de ese derrumbe, mientras que la ruta alterna que en este momento ofrecen esas empresas transportadoras por la vía al Cisga representa 360 kilómetros. Por eso hay gran expectativa en conocer cuándo se abrirá ese paso por la vía antigua. Es un paso que dicen los transportadores se debe tener en cuenta, será alterno. Lucía. Daniela, pues mientras eso ocurre en la terminal de Bogotá, en algunos municipios del Meta hay escasez de gasolina por el cierre de la vía Bogotá-Villavicencio, pero también por una protesta en una planta de abastecimiento. Esneider Rico, ¿qué dicen las autoridades sobre ese nuevo problema para los llaneros? Hola Lucía y televidentes, buenas tardes. Pues mire, hay 3 puntos que tienen las autoridades ante esta situación. El primero es que van a hablar con una comunidad para por la parte de atrás de esta planta de abastecimiento donde hay almacenados 2 millones de galones de gasolina y no se han podido sacar por esta protesta, pues puedan evacuarlos por ahí los camiones. Están hablando con la comunidad. La segunda es que logren con las personas, los trabajadores que están protestando enfrente de esta planta, llegar a un acuerdo para poder tener un cerco humanitario que permita sacar los vehículos a través de la planta. Y la tercera, que es la última, si no llegan a ningún arreglo, tendrá que intervenir la fuerza pública para permitir que este producto salga de esta planta y pueda abastecer a todo el departamento del Meta. Así están las estaciones de gasolina de Granada Meta, vacías por la falta de combustible que se agotó por el cierre de la vía al llano y la restricción de vehículos de carga superiores a 28 toneladas que no pueden transitar por las vías alternas. Muy duro porque pues todos nos movemos a través del combustible y vea, no hay ninguna bomba, no hay combustible, me parece muy berraco esa situación de que no haya combustible. En Restrepo Meta también las estaciones están sin combustible y los usuarios están a la espera que lleguen los carotanques. Estamos en la estación de Restrepo y ya no tenemos gasolina. En el municipio de Restrepo ya se acabó la gasolina. Estamos algo preocupados pues porque no se sabe nada sobre el tema. Sumado al cierre de la vía al llano, desde hace 13 días, trabajadores de una empresa contratista de Ecopetrol bloquean la salida de la planta de Pompeya que abastece a la región y por esta razón no pueden cargar los carotanques de combustible. Estamos buscando la solución para crear un corredor
humanitario que nos permita extraer más de 2 millones de galones que están en este momento represados y que nos podrían dar una solución en todos los municipios que están en este momento en desabastecimiento del combustible. En Villavicencio aún hay combustible, pero la alcaldía informó que si no se llega a un acuerdo, utilizarán la fuerza pública para desbloquear la planta de Pompeya, teniendo en cuenta que el combustible es un producto de primera necesidad. Son 11 los trabajadores que están bloqueando la planta desde hace 13 días por una protesta con la empresa contratista de Ecopetrol que entró en liquidación y no les ha pagado su sueldo y por eso ellos están protestando, pero lo que pide la comunidad es que tengan en cuenta que estamos en medio de una emergencia y precisamente esta emergencia ha tenido un impacto económico bastante devastador en el departamento del Meta. Por eso estamos con Henry Palma, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Presidente, ¿cuánto pierde el llano, sobre todo puntualmente el Meta, por cada día de cierre de la vía Bogotá-Villavicencio? Son 50.000 millones diarios que se pierden, 18.000 millones más o menos entre lo que es ganadería, productos agrícolas, arroz, caucho y frutales y demás productos. Asimismo, 10.000 millones pierde el comercio, 5.000 millones se pierden en turismo, alojamientos, hoteles y 3.000 millones en la agroindustria. Y de igual manera se reduce la producción agrícola en un 12%, más otros temas calculados que tienen que ver con el transporte y demás anexos. Eso redondea la cifra que les estamos dando de pérdidas diarias en la región. Perfecto, presidente, desde estudio ya está condicionado aquí para que Ana Milé y Alejandra le hagan más preguntas desde estudio que quieren darle sobre la preocupación que tenemos los llaneros. Sí, señor Palma, las pérdidas son multimillonarias, pero hablemos de otro tema que es el desabastecimiento, la escasez. Hace unos minutos una compañera nos decía que aquí en Corabastos todavía no hay escasez como tal de productos. ¿Cuál es la situación en el Meta? Bueno, en este momento ya empezamos a sentir los efectos de la problemática que tenemos. Ya hay un desabastecimiento de combustible en algunas distribuidoras, en algunas bombas de la ciudad. Tenemos también, se sube el costo de la inflación en los mismos productos que nos llegan del centro del país. Ustedes saben que nos abastecemos de los productos primarios del centro del país y al evitarse la llegada continua, pues naturalmente aumenta los costos aquí en la ciudad y en la región. Eso es un impacto de doble sentido y de igual manera todos los productos seguramente en Bogotá los empezarán a sentir en los temas que tienen que ver con la producción agrícola que le entregamos comida al país. Presidente Palma, usted como presidente de la Cámara de Comercio está dentro de esa veeduría de los puntos críticos de la vía. Cuéntenos en la praxis eso qué significa, para qué sirve ese grupo de veeduría de los puntos críticos y cómo pueden aportar a exorcizar esta nueva crisis de la vía al llano. A ver, yo creo que la veeduría representa a todos los gremios, hacemos parte de ella. Se ha hecho un estudio muy juicioso de los 200 puntos críticos que tiene la vía que están por fuera del contrato de concesión que tiene la concesionaria Coviandina. Esos puntos críticos le corresponde la responsabilidad a la Nación, al Estado, específicamente a la ANI, a Invías, al Ministerio de Transportes, a la Unidad de Gestión del Riesgo. Los recursos que se requieren para intervenir esos puntos críticos son 1.3 billones de pesos y en una reunión en la crisis anterior con el presidente Petro se estableció que se iban a invertir 384.000 millones y a la fecha solo se han invertido 40.000 millones en 3 puntos críticos. Imagínense ustedes la problemática que tenemos. Entonces hacerle el llamado al gobierno nacional para que haga la inversión de los recursos respectivos y podamos estar tranquilos en el llano. De lo contrario, siempre vamos a tener problemas. Oiga, presidente, ¿y ya hay presupuesto para la vía al llano? A ver, miren, yo le tengo que manifestar lo siguiente. La reunión en Palacio, los 384.000 millones con el ministro Bonilla, con Olmedo que estaba en la unidad de riesgo, con Sandra Ortiz, con todos los que se habían comprometido, pero ustedes conocen la desestabilidad que ha tenido el gobierno y no sabemos de dónde están esos recursos. Es pedirle al gobierno y a los actuales, ministra de Transporte, ANI, Invías y la unidad de riesgos, buscar los recursos que sean necesarios para poder intervenir los 20 puntos rojos críticos que tenemos, porque este es uno de los tantos puntos que tenemos, pero hay 20 puntos críticos rojos que requieren una inversión inmediata alrededor de 384.000 millones.
Sí, y entre tanto, señor Palma, los afectados somos todos. Ahí hay un inconveniente y es que realmente abrir de nuevo el paso se va a demorar muchos días. Incluso trabajar en ese tramo de la vía alterna también se va a demorar muchas horas. ¿Qué le manifiestan los comerciantes y los empresarios si esto se prolonga muchos días más? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que la preocupación es grande de todo el empresariado de la región. Hemos estado muy atentos del PMU. Nos han estado informando que a un bypass que están construyendo, la concesionaria de 600 metros en el punto 18 más 600 del kilómetro de la vía Bogotá-Villavicencio, hay una vía que están habilitando y que por ahí podremos, a más tardar el lunes a martes, generar doble vía para todos los vehículos y evacuar naturalmente una cantidad de problemas que se tienen por los que están en la carretera. Pero realmente esa no es la solución del problema. La solución del problema es una solución temporal. Pero si no le invierten los recursos del Gobierno Nacional en la responsabilidad que tiene en los puntos críticos respectivos, vamos a seguir con los mismos problemas. Sí, la solución al problema se llama presupuesto. Presidente de la Cámara de Comercio de Villavicencio, señor Henry Palma, muchísimas gracias por este contacto con Noticias Caracol. Una feliz tarde. Bueno, muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga. Que Dios bendiga al llano y a la vía al llano, porque esto se ha constituido en la tormenta perfecta. A las dificultades que ya tiene esta vía en Cundinamarca se suma el mal estado de la carretera alterna por Casanare. Así lo están advirtiendo ya también los transportadores. La vía alterna al llano parece haberse quedado en el papel para los conductores de carga que viajan desde o hacia el centro del país. Hablamos de la transversal del Cusiana, principal ruta de conexión entre Sogamoso, Boyacá y Agua Azul en Casanare. Las empresas y el transporte de carga quedamos maniatados porque quedamos jugando al gato y al ratón. No sabemos si podemos pasar, si no podemos pasar. El Invías ordenó la restricción de circulación para vehículos de carga superiores a 28 toneladas debido a la condición de vulnerabilidad de la vía. Y es preocupante, yo creo que si ustedes se dieran cuenta, cada día más el deterioro de la vía. El alcalde hace referencia a los puntos de la transversal del Cusiana que se encuentran en grave estado, puentes caídos, vías alternas afectadas y nuevos hundimientos que vienen apareciendo con el paso de los días. No hay nadie, no se ve nadie. Lo único que se ve es una señora por ahí que pide monedas, el resto no más. El resto no se ve nadie trabajando por ahí, ni máquina ni nada. El primer puente que se cayó fue el de la Orquídea, es donde existen ahorita los dos puentes militares en ambos sentidos. El puente de Los Grillos, que fue el que colapsó el año 2023, y pues hubo un puente que ni siquiera se estrenó. Por imágenes como esta, la transversal del Cusiana es llamada por algunos lugareños como la ruta de los puentes caídos. En la región piden al gobierno nacional que no haya más promesas y que esta vía nacional vuelva a ser la conexión próspera entre los llanos orientales y el centro del país. Necesitamos que nos den los recursos y vengan y de verdad intervengan estos puntos críticos que tenemos y estas afectaciones. Los conductores piden una vía alterna para tráfico pesado al Invías mientras siga el cierre entre Bogotá y Villavicencio, y los habitantes de esta zona de Boyacá una buena carretera que los lleve a mover su economía que depende del sector transportador.